que fue asignada para esta lección. Primera de Corintios 15, versículos 3 al 4. Si no se la sabe toda completa, no importa, pero algo que vayamos captando de esta cita bíblica. Yo sé que Juan Cortés ya la estaba practicando, él ya se la sabe. Bueno, vamos a repetirla, yo la voy a repetir ahora. Primera de Corintios 15, versículo 3 al 4, dice ahí la escritura: porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las escrituras. Bien, hermanos, continuamos viendo esta lección maravillosa acerca de la obra del Señor Jesucristo. Una lección preciosa, es el centro de toda nuestra fe, hermanos. Entender la obra del Señor Jesucristo nos va a llevar a adorarle, nos va a llevar a postrarnos ante Él, nos va a llevar realmente a rendir nuestra vida en adoración a nuestro Señor. Ya hemos cubierto varias clases acerca de lo que es la condición del hombre antes de la caída y después de la caída. ¿Qué pasó con el hombre cuando fue creado? ¿Y qué pasó con el hombre cuando cayó de su estado de pureza? Y nosotros cubrimos Génesis 3, vimos muchas cosas ahí, vimos cómo el hombre se retiró de Dios, está huyendo de Dios, entró en vergüenza, el pecado, por el pecado entró la muerte, y nosotros vimos que la muerte pasó a todos los hombres, y de esa manera comenzamos nosotros a ver que el hombre está muerto espiritualmente. Dimos varios pasajes bíblicos que hablan acerca de la muerte espiritual del hombre, y la semana pasada empezamos a cubrir el tema del libre albedrío, porque surgió la pregunta, ok, ¿dónde queda el libre albedrío del hombre? ¿O qué es el libre albedrío? Y nosotros cubrimos desde esa primera clase varios aspectos, varios puntos. Lo primero que dijimos, solamente para ir recordando, hermanos, que antes de la caída de Génesis 3, antes de la caída del hombre, nosotros dijimos que el hombre tiene libre albedrío. Dios lo hizo para que decidiera, ¿verdad?, lo bueno y lo malo. Obviamente él estaba en su estado de pureza, no lo creó como una marioneta. Dios no controla su mente y lo dice, haz esto, haz lo otro, vete aquí, vete allá. El hombre fue hecho, ¿verdad?, libremente, y él escogió de su propia voluntad desobedecer a Dios. ¿Ok? Nosotros comenzamos a ver entonces qué es el libre albedrío. Antes de la caída, solamente para ir recordándoles, ¿ok?, vamos a poner aquí antes de la caída y después de la caída. ¿Ok? Antes, el hombre se sometía a Dios de su propia voluntad, el hombre se deleitaba en obedecer al Señor, caminaba con el Señor, se deleitaba en la presencia de Dios, ¿verdad? Era un deleite para él. Ok, después de la caída y de la desobediencia, entró el pecado. Entonces vamos a poner aquí después, esa voluntad y ese deseo de seguir obedeciendo a Dios quedó suprimida, quedó esclavizada, como lo dice en la escritura. Por eso dice que somos esclavos del pecado. En esta parte de aquí, hermanos, cuando nosotros hablamos de libre albedrío después de la caída del hombre, lo que entendemos nosotros es que el hombre sigue manteniendo sus propias decisiones, la voluntad no le fue arrancada del hombre. Por eso nosotros decidimos, por ejemplo, venir a este lugar. Por eso usted decidió ponerse la ropa que se puso. Por eso usted decidió ponerse los zapatos que se puso. Su voluntad, ¿verdad?, viene desde el deseo de su corazón, ¿verdad? Yo creo que usted se puso lo que se puso en este día porque le gusta esto, ¿verdad? Si no, no se lo hubiera puesto. El color que le gusta a usted, el color preferido de usted, eso es desde el fondo de su corazón. Por ejemplo,
Puede ser que a nuestra hermana Ibeliz le guste el color blanco. A la hermana Blanca le gusta el color negro, ¿verdad? Eso es del deseo de su corazón y está inclinado por ese color, ¿ok? Y la hermana también está inclinado por el otro color. Después de la caída, ¿ok?, de Génesis 3, la voluntad del hombre quedó inclinada por el pecado, ¿ok? No es que el hombre ya se le recuerda su voluntad o no es que el hombre no esté libre de hacer decisiones. El hombre sigue siendo libre de hacer decisiones, pero esas decisiones están basadas en el deseo de nuestro corazón. Y el deseo de nuestro corazón, dice la palabra de Dios, está inclinado hacia el mal. ¿Ok? Eso solamente fue un, ¿cómo se dice? Recap. Un repaso de lo que vimos, ¿verdad? Después nosotros vimos que hay dos tipos de libertad, si se puede decir, si se puede llamarlo así, de esa manera. Está la libertad natural y está la libertad moral, ¿ok? La libertad natural se refiere a la habilidad de pensar, ¿ok? Se refiere a la habilidad de caminar, se refiere a la habilidad de hablar, de actuar, etcétera, etcétera, etcétera. Y la libertad moral, hermanos, se refiere a la capacidad de ser rectos, a la capacidad de buscar lo puro, lo bueno, lo que agrada a Dios, lo que a Dios se deleita en nuestros actos, ¿ok? En la caída de Génesis 3, entonces nosotros entendemos que el hombre perdió esa libertad moral y estamos inclinados siempre a hacer el mal. Ok, hasta aquí alguna pregunta antes de entrar en esta clase de hoy. Este fue un repaso solamente. Bien, nosotros dijimos o dimos un ejemplo acerca de los niños. Ok, dijimos nosotros que ¿quién de nuestros hijos, a cuál de sus hijos usted le enseñó a hacer el mal? A que mintiera, a que fuera orgulloso, ¿verdad? A que fuera, a que, ¿cómo se llama cuando se retiene, quiere lo más retenerlo para él? ¿Lo qué? Egoísta, gracias, mi hermano. A que sea egoísta. No creo que usted le haya enseñado a su hijo a hacer eso, ¿verdad? Cuando vemos un niño, un pequeño, ¿verdad? Que está haciendo ya el mal desde pequeñito. Algunas veces vemos a los niños que ya están mintiendo y uno le dice, oye, pero ¿quién te enseñó a hacer eso? Aquí en casa tú no tienes ese ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Desde pequeños nosotros ya vemos que el hombre o el ser humano está ya inclinado, su naturaleza está inclinada hacia el pecado, está arraigado en nuestra naturaleza. Y de eso estamos hablando, hermanos, acerca de la libertad, el libre albedrío, perdón. Vamos a buscar en nuestras Biblias Romanos capítulo 5, versículos 12 al 15. Y alguien que lo lea, por favor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, porque antes de la ley el pecado estaba en el mundo, pero no se imputa pecado no habiendo ley. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Así también fue el don, mas no como el pecado, porque si por el pecado de uno muchos murieron, mucho más la gracia de Dios abundó para muchos, y el don de gracia por un hombre, Jesucristo. Ok, bien. ¿Qué es lo que está diciendo ahí la escritura, hermanos? Bueno, que por el pecado de un hombre, se refiere al pecado de Adán y Eva, entró entonces el pecado a todos, ¿ok? Y cuando entró el pecado hacia todos, que entró la muerte hacia todos, ¿ok?
Y eso es lógico, que todos tienen pecado, toda la humanidad está en pecado. ¿Por qué? Porque vemos que se mueren las personas, ¿verdad? Está la muerte física y está la muerte espiritual. El hombre murió, ¿verdad? Espiritualmente, ¿verdad? Murió espiritualmente, y vemos que entonces que va muriendo eventualmente, poco a poco, en la muerte física. Tengo más citas para darles, pero vamos a continuar la clase porque hay mucho que cubrir, hermanos. Carlos Spurgeon dijo que a medida que la sal da sabor hasta la última gota del agua en el Atlántico, también el pecado lo hace, afectando todos los átomos de nuestra naturaleza. La Biblia nos enseña, hermanos, que tenemos una naturaleza pecaminosa. Y cuando nosotros hablamos de una naturaleza pecaminosa, debemos decir que nos estamos refiriendo a la parte del ser humano que nos impulsa a actuar de acuerdo a nuestra capacidad, de acuerdo a nuestro deseo y de acuerdo a nuestra habilidad. ¿Ok? De acuerdo a nuestra capacidad, de acuerdo a nuestro deseo y de acuerdo a nuestra habilidad. Ahora regresemos a donde yo les dije que la naturaleza o la voluntad del hombre está esclavizada. Vamos a buscar una porción bíblica en Romanos 5:7. Romanos 5:7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. ¿En Romanos 5:7? Sí, más Él muestra su amor, es el que sí. A ver si lee el que sigue. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ok, tal vez es así. Vamos a Romanos 8, perdón. Romanos 8, vamos a leer del versículo 5 al 9. Porque los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, pero la intención del Espíritu es vida y paz. Pues la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Bien, si escuchamos bien el texto, hermanos, dice que no se sujeta a la ley de Dios. La voluntad de la carne no se sujeta, pero después dice algo importante que no debemos dejar o pasar por alto. Dice que ni tampoco puede. ¿Ok? No puede. Eso es importante que entendamos, porque ahora les voy a dar un ejemplo. Estamos hablando acerca de nuestra naturaleza, nuestra voluntad. Ahora, hermanos, yo les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos aquí un león, ¿ok? Un león. La naturaleza del león, ¿cómo se le llama a ese tipo de animal que le gusta comer carne? Carnívoro, ¿verdad? Vamos a suponer que de este lado tenemos un caballo o una ovejita, dice la hermana. Bien. ¿Qué le gusta comer a la ovejita? Pasto, ¿verdad? Ok. Si usted viene delante de estos dos animales y usted intercambia las comidas, viene con carne y se la pone a la ovejita, pum, delante de ella, y viene acá con el pastito y se lo pone al león, pum, y usted espera ahí. ¿Dónde cree que ellos van a ir? ¿A dónde se van a inclinar? ¿El león hacia el pasto o hacia la carne? Hacia la carne. Aunque usted intercambie los platos o la comida o lo que dijimos, hermanos, el león, por su naturaleza, no es que él
está ignorando lo que está delante de él, un pasto, sino que su corazón o su inclinación lo va a hacer que vaya hacia la carne. ¿Ok? Y también con la ovejita, como dice la hermana, al revés. ¿Ok? No es que está ignorando esto, pero está inclinado hacia este lado, ya. Su naturaleza lo lleva a este lado. Ahora, hermanos, de eso es lo que nosotros estamos hablando cuando nos referimos a que nuestra naturaleza está inclinada a hacer el mal. Cuando yo digo que nuestra naturaleza o nuestra voluntad está inclinada hacia el mal, yo no estoy diciendo o no estamos negando de la existencia de Dios. Incluso el hombre impío sabe que hay un Dios. ¿Cierto o no es cierto? Sabe que hay alguien más poderoso, ¿verdad? Leímos en Romanos 1, creo que fue la semana pasada, de que dice que ellos, habiendo conocido a Dios, no le adoraron, sino que se envanecieron en su pensamiento, ¿verdad? El impío sabe que hay un Dios, sabe que hay un ser más poderoso que él, pero está inclinado hacia el mal, hermanos. Ahora, si usted le gustaría saber más acerca de esto, usted haga una prueba con alguien. Y yo le digo porque yo lo he hecho en esta situación. Usted dígale a alguien que no conoce de Dios, así, oye, ¿quieres ir al infierno? Y él va a decir, no, tú estás loco. ¿Quieres ir al cielo? Oh, sí, claro que sí. Bueno, entonces, ¿por qué no aceptas lo que Dios dice? Deja tu pecado y ven acá. Oh, sí, pero es que tú sabes, ahorita no, yo tengo muchas cosas que hacer, o más para adelante, a lo mejor yo sí creo en Dios, pero no creo que... ¿Por qué? No está negando que hay un Dios. Esa persona, en su entendimiento, obviamente no quiere estar en un infierno, pero ¿qué es lo que pasa? Está inclinado para el mal, está inclinado hacia ese lado. ¿Hace sentido, hermanos, lo que estoy diciendo? ¿O hay una pregunta? Siempre nosotros elegimos según nuestra inclinación más fuerte de nuestro corazón, ¿ok? Cuando una persona elige pecar, no significa, como le dije, que ignora a Dios, o que ignora la ley de Dios, porque incluso nosotros podemos preguntarle a un impío, a una persona que no conoce de Dios, oye, ¿mentir es malo o es bueno? Y esa persona te va a decir, es malo. ¿Robar es malo o es bueno? Es malo. ¿Engañar es malo o bueno? Es malo. Entonces, si sabes que es malo, ¿por qué no paras de hacerlo? ¿Por qué no paras de hacer eso? Tú sabes, tu mente te dice que es malo todo eso. ¿Por qué no dejas de hacer eso? Sí. Hago, escribió. Lo que debo hacer, no hago. Y lo que hago es lo que no debo hacer. Exacto. That's our... Y ahí vamos a ver esa escritura. Exacto. No puede. El hombre está esclavizado. Yeah. Hermanos, por eso dijo el Señor Jesucristo, si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. ¿No hace sentido? ¿De qué te va a librar Cristo? Del pecado, de la muerte, de la condenación. Eso quiere decir que estamos todos en un bote, en un fango. Vamos a Juan, capítulo 8, hermanos, versículo 34. Juan, capítulo 8. Jesús les respondió, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. En verdad les digo, todo el que comete pecado
es esclavo del pecado. Hermanos, ¿quién no ha cometido pecado en toda la faz de la tierra? Pues pensemos, ¿verdad? Un momento. Y piensen también esta analogía. Un esclavo no puede ir a ningún lado, está esclavizado, ¿verdad? Está esclavizado, no puede, no tiene la libertad. Tito capítulo 3, versículo 3. Tito capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y diversos placeres, viviendo en malicia y en envidia, aborreciendo unos a otros. Está nuevamente ahí en ese versículo diciendo que esclavos, esclavizados. Éramos, él dice, obviamente, cuando no teníamos a Cristo, nosotros vivíamos así. Claro. Pero cuando Cristo vino, nos libertó. Así es, amén. Nos libertó y ahora el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos ayuda. Y por eso hay una lucha entre nosotros. Dice que hay una lucha, ¿verdad?, entre lo que es de la carne y lo que es del Espíritu. Porque antes usted no tenía una lucha, antes le daba rienda suelta a su pecado, ni pensaba, ¿verdad?, que estaba ofendiendo a Dios. Pero ¿qué pasa cuando llega Cristo a su vida y el Espíritu Santo lo ayuda? Ahora hay una lucha. Ahora usted no se deleita en eso. Ahora usted no quiere hacer eso. Ya el pecado no lo lleva así fácil. Ya usted hay una resistencia. No quiero hacer eso. No. El Espíritu Santo le ayuda. El corazón del hombre, la Biblia dice que está inclinado de continuo al mal. Y ahora, hermanos, yo les voy a presentar una cita bíblica que es difícil de digerir y muchos ni siquiera la mencionan, ni del púlpito ni de las enseñanzas. Es una bien difícil de digerir y ahorita ustedes van a saber una respuesta para que cuando ataquen a la palabra de Dios con esto, usted va a saber responder. ¿Ok? Vamos a 1 de Samuel. Y con esto quiero enseñarles tanto la maldad del hombre como los atributos de Dios, de la paciencia, misericordia y amor. 1 de Samuel, capítulo 15. A ver, vamos a ver. 1 de Samuel 15. Versículo 3. ¿Quién puede leerlo? Ve ahora y ataca a Amalek. Destruye completamente todo lo que le pertenece. No le tengas compasión. Mata a hombres y mujeres, a niños y bebés, vacas y ovejas, camellos y asnos. Hermanos, a simple vista esto parece una orden atroz. Porque en el versículo 2 antes, Dios manda esta exterminación. Cuando las personas toman este versículo y no entienden qué es lo que está pasando, tienden a señalar a Dios. ¿A este Dios sirven ustedes? Pero ahorita, hermanos, les voy a demostrar, y este es un texto difícil para muchos, le digo incluso ni en los púlpitos se nombra esto porque no dan respuesta. Estamos hablando de que el corazón del hombre está inclinado hacia el mal siempre, ¿ok? Vamos a Génesis. Esta es la exterminación de los cananeos, ¿ok? Solamente para que entiendan de qué se está hablando. Los cananeos. Vamos a Génesis capítulo 15 y vamos a leer versículo 13 al 16. Y mantengan en mente la primera cita bíblica que leyó la hermana Maite. Génesis capítulo 15, versículos 13 al 16. Entonces Jehová dijo a Abraham: por cierto, que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Siga leyendo. Y en la cuarta generación volverán acá,
porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Ok, vamos a parar ahí. Esto, lo que Dios está hablando a Abraham, es una profecía que se iba a cumplir en el futuro, ¿ok? Mantengan esto en mente. Dios le dice a Abraham, Abraham, tu descendencia va a estar esclavizada, ¿ok? Va a ir esclavizada. ¿Cuánto tiempo? 400 años. ¿Dónde? En la tierra de los egipcios, ¿ok? Pero, ¿qué es lo que está pasando? Dios le dice, pero después de ese tiempo, yo voy a castigar a esta nación que los tiene esclavizadas. ¿Por qué? Por su pecado. Pero ahora mantenga en su mente lo otro. Dice, y después yo los voy a traer a esta tierra de los amorreos. Los amorreos eran el pueblo que leyó la hermana. ¿Y por qué los voy a introducir ahí? ¿Qué dice el último versículo, hermana? Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Vamos a ver. Todavía no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. 4 generaciones, hermanos, habla Dios ahí, ¿ok? 400 años. Dios en su paciencia estaba esperando a este pueblo. No se arrepentían. La próxima generación de niños nacía lo mismo que sus padres hacían y hasta peor. La tercera generación nacía lo mismo que sus padres también hacían. La cuarta generación nacía lo mismo que sus padres, lo mismo que sus ancestros, hermanos. Ahí está demostrada la paciencia de Dios, ¿ok? Esperando, esperando, esperando. Ahí está demostrada su amor de Dios. No les corta la vida rápido así a estas personas. ¿Merecían morir? Claro, rápido, porque dice que la paga de pecado es muerte, ¿verdad? Y Dios les permite vivir. Esto es una prueba de la maldad del corazón de los hombres. Generación que nace está inclinada hacia el mal. Pero hermanos, yo los quiero llevar más allá. A lo mejor usted dice, pues, pero ¿por qué tuvo que exterminarnos Dios? ¿Sabe por qué? Vamos a Levítico 18 y ustedes van a ver ahí los horribles pecados que este pueblo estaba haciendo. Horrible. Levítico 18. Yo lo voy a leer si gustan. Levítico 18. Mire la lista de pecados de este pueblo, de los amorreos y los cananeos, hermanos. Habló Jehová a Moisés diciendo, ¿ok? Habla a los hijos de Israel. Dios está diciendo esto a Moisés. Moisés, háblales al pueblo. Y después dice, yo soy Jehová vuestro Dios. Ustedes no van a ser como hacen en la tierra de Egipto, en la cual ustedes moraron. Ni ustedes van a ser como hacen en la tierra de Canaán. Ahí está hablando de los cananeos. ¿Ok? Sigamos leyendo. A la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos, en la cual yo los voy a meter ahí. Ustedes no van a andar en sus estatutos de los amorreos. Mis ordenanzas pondrán por obra y mis estatutos guardarán andando en ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Y después mire ahora. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo Jehová, ningún varón, y ahora mire, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo soy Jehová. Ahí va uno. Versículo 7. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. ¿Ok? Tu madre no descubrirá su desnudez. Eso es lo que estaban haciendo este pueblo, los amorreos. Después, versículo 8. Versículo 9. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. Versículo 10. La desnudez de la hija de tu hijo, mire,
o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás. ¿Ustedes están entendiendo cuando dice su desnudez no? Ok, bien. Su desnudez no descubrirás porque es la desnudez tuya. La desnudez, ¿dónde estoy? ¿Versículo 11? La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es. Su desnudez no descubrirás. ¿Ok? La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es parienta de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque parienta de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás. No llegarás a su mujer. Es mujer del hermano de tu padre. La desnudez de tu nuera no descubrirás. Mujer es de tu hijo. No descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás. Es la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás. No tomarás la hija de su hijo, ni la hija de su hija, para descubrir su desnudez. Son parientes. Es maldad, dice. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras está en impureza menstrual. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Vamos a parar un poquito aquí. ¿Saben lo que este pueblo hacía de los amorreos, los cananeos? Hermanos, agarraban a sus niños y los ponían en esa estatua de Moloch, el dios que adoraban, y le prendían fuego y los ponían a asar a los niños, ofreciéndolos a ese dios, Moloch. Y decían que el dolor de esos niños era tan fuerte que se escuchaba cientos de millas, tan fuerte. Y no era un niño a la vez, esta era algo grandísimo. Y el olor a quemado. Esto es lo que este pueblo estaba haciendo y todo lo que mencionamos, pero sigamos leyendo. Versículo 22. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. ¿Entendimos eso de aquí? Ok. Ni con un animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Eso es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido, ¿qué dice? Las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Las personas dicen, ¿por qué Dios sacó a estas naciones? Cuando no leen lo que estaba pasando y no entienden, dicen, oye, ese es un Dios cruel. ¿Por qué trajo a los israelitas y sacó a todas estas naciones? Hermanos, esta era una perversión tremenda de estas naciones. Estaban tan corrompidas. Eso es poco lo que estamos leyendo. Le voy a parar ahí. Pero estaban estas naciones tan corrompidas y estaban haciendo actos tan abominables ante Dios, que Dios trajo juicio a todas esas naciones. ¿Y a quién usó para traer juicio? ¿A quién usó Dios? A los israelitas. Los israelitas fueron el instrumento que Dios usó para sacar toda esa corrupción de pecado, ¿verdad? Aniquiló todo eso. Estaban estos corrompidos. ¿A dónde es lo que lo quiero yo llevar a ustedes a que mediten, hermanos? A que el corazón del hombre es más perverso y más malo de lo que nosotros estamos imaginando. Hay una gracia que retiene al hombre que se llama gracia común. Y esa gracia común hace que el hombre no se pervierta
peor que el diablo. Si usted estudia todo cómo ha estado el mundo, las atrocidades que han pasado, usted va a ver que ese es el corazón del hombre. Cuando una persona no hace todo eso, no se ha desbocado con ese pecado, la gracia común de Dios lo retiene. ¿Ok? Por ejemplo, pensemos en Hitler. ¿Ustedes saben lo que pasó con este hombre? ¿Ustedes saben todo lo que hizo con los judíos? Si Dios le hubiera quitado la vida a ese bebé, imagine usted que usted no sabe nada, borre de su mente todo lo que este hombre hizo, toda la maldad, bórrelo. Y usted tiene ahí un niñito bien gordito, ¿verdad? Y dice, wow, qué niño tan hermoso es Hitler. Y de repente, ¡pum!, Dios le quita la vida. ¿Cómo usted va a pensar de Dios? Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué hiciste esto, Dios? Tú eres un Dios bueno. ¿Por qué no dejaste vivir este bebé gordito, amigajonadito, verdad? ¿Por qué? Pero Dios le deja vivir. ¿Y qué dice? Oye, qué mal que tú eres, Dios. ¿Por qué dejaste vivir este monstruo? O sea que sí, ¿dónde quedamos entonces? ¿Sabe cómo juzgamos, hermanos? A veces nos queremos poner en un asiento de juez y juzgar a Dios, al Todopoderoso. Dice la palabra de Dios que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ¿verdad? Dios trae juicio por una razón. Él sabe lo que hace. La maldad del hombre está corrompida, hermanos, ¿verdad? Entonces, otro ejemplo que podemos ver es con el diluvio, antes del diluvio, con Noé. ¿Cuántas personas se salvaron? 8 personas. Imagine, todo el mundo corrompido. Todo. Ok, ahora pensemos en el diluvio. ¿Usted cree que murió solamente puro hombre de 20 para arriba? Exterminó todo. Todo. Porque Dios sabe, dice que todo estaba bien corrompido por el pecado, ¿verdad? Es más, vamos a leer un poco antes para terminar ya. Génesis. El 25 es lo que se está. A ver, diga, léalo, hermano. Y la tierra fue contaminada, lo que estábamos leyendo es el 25, y la tierra fue contaminada y yo visité su maldad sobre ella y la tierra vomitó sus moradores. Ahí está. Los exterminó. Sí. Alguien que lea Génesis 6, versículos 5 al 7. El Señor vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que toda tendencia de los pensamientos de su corazón era de continuo solo al mal. Entonces el Señor lamentó haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Ahí dice que un pensamiento nomás, o dice que todos los pensamientos del hombre, del corazón del hombre. Todos, estaba corrompida la tierra, ¿verdad? Y Dios trajo juicio. Vamos a cerrar aquí esto, hermanos, pero yo los quiero a llevar a que ustedes mediten. Nuestro Dios es un Dios de paciencia, misericordia, amor, santo, santo, santo. La palabra de Dios dice que la maldad, el pecado no habitará en su presencia. ¿Ok? Cuando Dios trae juicio a una nación, a una familia, a una persona, no seamos pronto a decir por qué Dios está castigando a esta persona. No sabemos. Tampoco podemos saber por qué una persona está pasando por sufrimiento, porque Job pasó por sufrimiento. Reservémonos nuestros comentarios y oremos al Señor. Él sabe lo que hace. Él sabe lo que hace. Esperemos en Él. Esperemos en su misericordia, ¿verdad? Y con ese pensamiento vamos a cerrar, mis hermanos, y encomendarnos a nuestro buen Dios que nos dio esta clase. Oremos. Padre, te damos gracias.
Señor, porque tú eres Dios eterno, muy exaltado. Tus pensamientos no son nuestros pensamientos. Tu palabra dice que tú eres bueno, misericordioso, amoroso, y el pecado y la maldad tú no puedes soportar, Señor. Gracias por tu misericordia para con nosotros y por mostrarnos a Cristo, el cual ahora estamos viendo en esta obra, en esta lección. Bendito sea tu nombre, que tenemos, oh Dios, esperanza en Jesucristo, y que nos rescataste de la maldad, nos hiciste libres. Te amamos, Señor Jesús, te amamos. Tú eres nuestra salvación. Bendícenos en este resto de la mañana y permítenos, oh Dios, glorificar tu nombre con gozo, con alegría, sabiendo, oh Dios, que fuimos libres y trasladados al reino de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Por sus méritos oramos, Señor. Amén. Amén.